Buenas noches, doctor Douglas Molina. Mi nombre es John Andrés Pérez Alvarado, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El día de hoy voy a hacer la sustentación del parcial número 2. El presente trabajo se realiza con fines académicos y busca dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría relacionar el fenómeno del tango con la cultura política en Argentina? Básicamente empiezo diciendo que, con forma de introducción, que el tango como género musical nació a fines del siglo XIX en Buenos Aires. A finales del siglo XIX se empezó a proyectar como un ícono en la cultura argentina debido a sus letras que en sus inicios contaban historias de la marginalización y de la pobreza en los cuales se enfocaban casi siempre los individuos. El tango fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la cual le atribuye doble nacionalidad, uruguaya y argentina. Para lo siguiente, Nicolau Sigris, en el escrito del tango argentino como espejo de la sociedad en su contexto histórico, afirma: una particularidad que tenía Buenos Aires a finales del siglo XIX era las diferentes señas culturales e idiomas en cuya periferia se encontraban los inmigrantes de Europa y los argentinos que no habían podido un futuro en el campo para ello y para la ciudad. En sus inicios el tango fue una música de las clases bajas y siempre fue un espejo de la sociedad y reflejaba su composición. El tango fue una crónica de la época de su desarrollo, lo puede seguir a través de las transformaciones temáticas en sus letras. Estas letras contaban con historias de la marginalización y de la pobreza casi siempre que se enfocaron los individuos. Solamente muy raras veces contenían una crítica social generalizada inicialmente. El tango no solamente describía la situación de la vida del nuevo proletariado urbano, sino que también observaba la composición de la sociedad y allí en especial la composición de la clase de llegar, los inmigrantes que formaron parte de esa clase baja. Laura Cecilia Bedoya Ángel, en su escrito Hablemos de Tango, afirma: a finales del siglo XIX se empezó a proyectar como un icono de la cultura argentina debido a sus letras, que en sus inicios contaban historias de la marginalización y de la pobreza, los cuales se enfocaban casi siempre en los individuos. Para Pale Dave, en su escrito Contextualización Histórica, afirma: en sus letras evoca crónicas sociales de una época con grandes movimientos migratorios. En las orillas del río de la Plata vivían desplazados del campo inmigrantes, entre otros. Proceso cultural dando nacimiento a una nueva corriente cultural que alcanzó en su máximo esplendor en la década de los años 40. El tango es mucho más que una danza, es la historia de la sociedad rioplatense. Uno de los mayores exponentes fue Carlos Gardel. El tango expone en el contexto histórico cuya política cultural responde a una ideología política de carácter totalitario. El tango personifica y fomenta la diversidad cultural, además que asocia con la emocionalidad de un actor social vulnerable en una constante lucha por sobrevivir en una ciudad abrumadora. Queda claro que las composiciones líricas para infundir la visión del mundo del poder dominante. Balcón Hanan, en su escrito Lecciones de Tango, Movimiento, Sonido, Imagen y Texto en la Práctica Contemporánea, afirma: desde el comienzo del siglo XX, la música y la danza del tango han gozado de una amplia popularidad y han servido como potentes significantes de identidad rioplatense y como mercancías internacionales del exotismo latinoamericano. Los estudiosos han desplegado en el tango para examinar el enredo social más amplio de la colonización, machismo, raza, clase y violencia en Argentina. Tino Díez, en su escrito Letras con realidad social, afirma: el tango es una realidad social en la cual debería punzar los sociólogos literalmente, aunque la protesta y la rebeldía aparezcan de manera secundaria en la relación con la letra canción de la perdida amorosa. Encuentro en la letra de tangos, valses y milongas una realidad social más férrea y creíble que las que nos aportan los notables obras de Jorge Luis Borges y otros máximos exponentes del canon, con el respeto que estos se merecen. Morgan James Looker, en su escrito Tango Renovación, On the Use of Music History in the Front, Crisis Argentina, afirma: el tango sigue siendo un lugar de lucha porque sigue representando los deseos y recuerdos e historias controvertidos de los argentinos. Con flexibilidad semiótica es capaz de articular varios reclamos estéticos, sociales y políticos en múltiples niveles simultáneamente. El hecho de que el tango se pueda involucrar en formas múltiples y a veces contradictorias habla tanto de su tremendo poder como práctica cultural como de su eficacia como medio para abordar los desafíos que enfrentan los argentinos en la actualidad, que eso posteriormente lo vamos a ver más adelante, de cómo el tango desde sus principios va a tener una connotación bien importante en el año 90, a partir del año 90, cuando empieza a darse el fenómeno de la globalización. Aunque es
Es producto de historia económica, sociales y musicales particulares. El reciente resurgimiento del tango en Buenos Aires representa un ejemplo importante de procesos culturales y sociales mucho más amplios. La tarea de dar sentido a la modernidad en general se ha vuelto más complicada por la expansión de los mercados neoliberales y la globalización cultural. Frente a la transformación de los canales tradicionales de protesta social y política, la cultura se ha convertido en un escenario principal a través del cual se puede abordar la crisis del neoliberalismo y la globalización. Sofía Cecconi, en su escrito La crisis del 2001 y el tango juvenil, de la protesta política y la social y las formas alternativas de organización y expresión, afirma: los efectos sociales de esta política son completamente negativos para la mayoría. El aumento de desempleo, precarización laboral, la caída del ingreso de los asalariados, el trabajo, la disminución de la participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto, la flexibilización laboral, el crecimiento de la informalidad y especialmente después de 1995, una creciente proporción de hogares y personas por debajo de la línea de la pobreza e incluso la indigencia. En la Argentina, este auge del socialismo tendrá una de sus expresiones más sacadas en la revolución del tango, especialmente con los discursos que promueven su patrimonialización y lo reivindican como un elemento cultural. Este es el meollo, un elemento cultural que debe rescatarse para enfrentar la amenaza y la inconformidad atribuida a la globalización. Después del fenómeno de la globalización, en el 95 se unen los jóvenes y comienzan a traer nuevamente este tema cultural del tango y comienza en sus escritos, en sus canciones, a formar una ideología y se reinventa como tal. El tango comienza a aparecer como una referencia capaz de resignificar el valor de lo local, asociándose con posiciones políticas contrarias a aquel pensamiento único, así que el tango concurre a la articulación de un discurso contrahegemónico, desarrollando simultáneamente a dos niveles: el de los actores políticos que promueven la patrimonialización y el de los sectores juveniles que van a apropiárselo como un elemento cultural y alternativo. Muchas gracias, doctor Douglas.